Muy, pero que muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y en este vídeo te voy a hablar del gran lanzamiento del indicador 2.0. El primer lanzamiento a la fase beta fue un triunfo total y ahora estamos aquí para contarte que ahora hemos incluido absolutamente toda la estrategia institucional, desde el modelo Choki Boss hasta las Killzone, ¿no? Somos los únicos en el mercado que proporcionamos todas las confluencias de esta estrategia en un indicador. En este vídeo te voy a hablar acerca de todo lo que incluye, cómo utilizarlo y ya no solo eso, sino al final del vídeo vas a saber cómo vas a poder tener acceso de forma gratuita, ya que estaremos dando acceso de forma gratuita, de forma limitada. Muy importante que lo sepas. También te quiero contar que este indicador no está a la venta. Actualmente únicamente los tienen los alumnos, ya que nuestra finalidad fue crearlo para que los alumnos en su proceso de aprendizaje puedan tener de forma automática la gráfica analizada. Por tanto, sin más allá, quédate hasta el final para saber cómo obtener tu acceso gratuito y te dejo con el vídeo. Y bueno, antes de que sigas con el vídeo, quiero enseñarte la calidad de setups que proporciona este indicador, ya que tenemos por un lado las sesiones de mercado, por otro lado tenemos los puntos de liquidez, tenemos Boss y lo que viene siendo Choc. A partir de eso tenemos prácticamente la estrategia completa que necesitamos de trading institucional. Por lo tanto, fijaros este setup. Tenemos liquidez por este punto. Por lo tanto, si conocemos la estrategia, entendemos que el mercado va a venir a manipular, en este caso, hasta este order block, porque también tenemos un vacío de liquidez en este punto, ¿no? Y como veis, pues da una entrada perfecta. Pero bueno, vamos a seguir un poco viendo cómo sigue la sinergia del indicador y vamos a ir viendo principalmente cómo podemos operar. Tener en cuenta que con nuestro horario principalmente tenemos dos posibilidades. Una posibilidad es la sesión de Nueva York, en este caso para España sería alrededor de las 2 o 3, y tenemos también la de London, que sería aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿no? En este caso estamos en Canarias, sería un poquito antes, pero fijaros otra vez que tenemos aquí, por eso hay que entender la estrategia. Pero tenemos la operativa, en este caso de Tokio. Abre New York, ¿vale? Abre New York y otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Nos referenciamos en el fractal empieza de este punto hasta este punto, por lo tanto que sabemos que vamos a coger el extremo. A partir de coger el extremo, ¿qué identificamos en la gráfica? Liquidez. Toda esta liquidez, ¿qué significa? Stop loss de trader retail, el indicador te lo dice. Por lo tanto, lo único que tienes que saber es que todos esos puntos van a ser manipulados. Podemos poner nuestra entrada un poquito más abajo de estos puntos. Podemos proteger, en este caso, por debajo de la liquidez interna que tendríamos en este punto, que sería IRL. Y a partir de esta liquidez interna, Internal Range Liquidity, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar esos objetivos del high de London en este caso, ¿no? Por lo tanto, es así como funciona el indicador, la estrategia en este punto, y fijaros qué precisión, ¿no? Otro día más en la operativa diaria. Y bueno, voy a empezar un poquito explicándote en qué consiste el indicador, qué incluye, qué parámetros tiene de la estrategia, ¿no? Lo primero que podemos ver en pantalla es, en este caso, el modelo Choc y Boss, ¿no? Como vemos aquí, vemos una consecución de bajos más bajos, por lo tanto tenemos Boss, ¿no? En este caso nos marca primero ese Choc, que en este caso tendríamos ese cambio de estructura, y a partir de ese cambio de estructura tenemos la continuación de bajos seguidos que se catalogan Boss. En este caso el indicador lo hace de forma automática, ¿no? Vemos aquí ese cambio de estructura, ¿no? Cambiando un nuevo fractal, y como sabemos, cuando tenemos un nuevo fractal se crea una nueva zona de POI, que el indicador te lo marca, en este caso de forma automática, te analiza la gráfica de forma automática. Poco más tienes que hacer junto con esos vacíos de liquidez, con esas sesiones y con esos highs y lows diarios. En este caso son solo highs y lows diarios porque el resto no los tenemos seleccionado, que vamos a ver un poquito la parte de settings, ¿no? Tendríamos que buscar institutionaltradinglab.com y a partir de aquí principalmente que encontramos, tenemos la estructura de mercado, tenemos la parte de Boss, en este caso que sería pues el tamaño que quieres que lo marque, más ancho, menos ancho, la confirmación de este Boss, en este caso siendo por mecha o por vela, en este caso por vela sería bastante más óptimo. Tenemos por aquí también los highs y lows previews, ¿vale? Que estos son muy importantes para puntos de liquidez. En este caso también importante, tenemos esos puntos
de liquidez. Cuando vemos esos puntos de liquidez es que hay una alta probabilidad de que sean manipulados, ¿no? Esto significa liquidez retail, significa stop loss de los retailers en este caso. Por lo tanto, entendemos que tarde o temprano todas esas zonas van a ser manipuladas. Fíjate, aquí tenemos uno, lo acaba superando, aquí tenemos otra zona, la acaba superando, y así sucesivamente. Lo podemos comprobar y lo podemos hacer todo el backtesting con el indicador, pero como veis así funciona, y principalmente este indicador lo hace de forma automática. Vamos a seguir un poquito, vamos a ir viendo qué más incluye esta actualización 2.0, que te aseguro que es una bomba y tienes prácticamente la estrategia completa en un indicador. Lo único que tienes que saber es un poco cómo ajustar los parámetros, y ya no solo eso, sino que conociendo la estrategia, lo único que vas a tener que saber hacer es jerarquía y un poquito promedio de order blocks, ¿no? Por otro lado tenemos los imbalances, esos imbalances que sabemos que actúan de forma demand para el precio, que la combinación perfecta es en este caso un imbalance con un order block, ¿no? Y más allá de eso, ¿qué más tenemos? Tenemos las sesiones, chicos. Esto es una de las claves, porque aparte de toda la estrategia me pone en contexto principalmente de dónde en concreto voy o es más óptimo operar. Es decir, según mi horario es más óptimo en London o en Nueva York. Por lo tanto, el indicador ya me dice concretamente dónde es más óptimo operar, ¿no? Me marca los horarios, y a partir de esas franjas, de esos horarios, me va a decir cuáles son las zonas de POI, tanto alcistas como bajistas. O sea, seguro, chicos, que esto es una verdadera bomba, porque tienes prácticamente todo definido. Y bueno, te voy a seguir enseñando setup, porque te aseguro que este indicador es una bomba, ya que tienes prácticamente la estrategia completa. Recuerdo que esto está hecho para los alumnos, ¿no? Para que al final, mientras aprenden toda la estrategia, pues principalmente puedan ver cómo se analiza el mercado, principalmente mediante esta estrategia, ¿no? Fijaros que tenemos aquí, tenemos la sesión de Tokio, empieza la sesión de London. Fijaros que tenemos el POI, el mejor POI, ¿no? Que el mejor POI es encontrar un vacío de liquidez. Tenemos ese order block, tenemos también en esa sesión que suele haber una fuerte distribución, y fijaros que tenemos aquí liquidez. Esta liquidez que nos marca el indicador ya ha sido neutralizada en este caso, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir viendo un poquito cómo se desarrolla el setup. Y pues bueno, ¿cómo tomamos decisiones, no? Principalmente tomamos decisiones de un POI a otro, o de un POI a diferentes en este caso highs, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos proteger nuestro stop loss mediante el low de la sesión de Tokio. En este caso podemos ver cómo lo va reaccionando. Fíjate que tenemos aquí, ha creado liquidez. Al crear liquidez, en este caso, quiere decir que hay más probabilidad de que el precio venga a manipularlo. Entonces podemos trabajar de la siguiente forma. High de London es nuestro objetivo, podría ser TP1. En este caso el TP2 lo podríamos fijar con esta último cierre de vacío, y el TP3 lo podemos fijar en este caso en el siguiente zona de POI, ¿no? De esta forma, así es como funciona el indicador y cómo te da esas entradas tan óptimas. Fijaros, chicos, al final es así como funciona. Tienes que conocer un poquito la estrategia y saber cómo utilizar este indicador, y te aseguro que tienes mucho hecho, ya que tienes, en este caso, como hemos visto, tienes el modelo Choky Boss, tienes previous highs y lows, tienes liquidez, tienes order blocks, tienes imbalances y tienes principalmente kill zones, ¿no? Entonces, como ves, tienes prácticamente la estrategia completa en un indicador que además te da entradas muy óptimas. Por lo tanto, yo sé que estás aquí principalmente para entender cómo funciona, y voy a estar dando accesos gratuitos durante las próximas 72 horas. ¿Cómo voy a estar dando acceso? Voy a estar dando accesos principalmente al mejor comentario, al comentario que más me llegue al corazón y realmente entienda o vea que sí que te puede hacer falta, ¿no? Por lo tanto, el mejor comentario, voy a dar 3 accesos gratuitos de forma limitada, ¿ok? El mejor comentario, los 3 mejores que más me lleguen van a tener ese acceso gratuito. Por lo tanto, voy a dejar aquí el vídeo, ¿no? Me despido, espero que te haya servido, y sobre todo, pues bueno, hay mucho esfuerzo detrás de este indicador y por fin empieza a tener muy buena forma. Ahora lo vamos a empezar a pasar a un algoritmo de trading, ya que está en la fase del roadmap donde principalmente estamos sacando estadísticas. A partir de esas estadísticas lo vamos a pasar a un algoritmo de trading. Por lo tanto, empezó siendo
una aportación para la comunidad y ahora estamos a punto de lanzar ese algoritmo, ¿no? Te recuerdo que, pues bueno, esta es la versión 2.0, es privada, solo lo tienen los alumnos, pero en TradingView vas a encontrar la versión beta donde vas a poder utilizarlo de forma gratuita. Así que sin más allá, nos vemos en el próximo vídeo.